Muy buenas tardes o buenas noches, depende de dónde están. Gracias por estar aquí. Estamos en nuestro tercer estudio, esta serie que estamos viendo desde la división hasta el exilio, ah, analizando los reinados de los reyes de Judá. Acuérdense que el reinado fue dividido. Una tribu, o quizás se puede decir dos tribus, están en el sur. Ese reinado ahora se llama Judá, y Israel se refiere al reinado del norte en el resto del país, pero no vamos a estar tocando mucho o hablando mucho de los reyes del norte, estamos enfocándonos en los reyes de Judá. Ah, esa, Ese tema es interesante por varias razones, pero más que nada porque los reyes de Judá son un resultado de una promesa que Dios le hizo a David, que nunca le iba a faltar un heredero en el trono. De hecho, el mismo Jesús es la culminación de esa promesa, porque él es descendido directamente de David y él reina para siempre. Pero el hijo de David, Salomón, fue el siguiente rey. Después el hijo de Salomón fue Roboam. Estudiamos acerca de él en nuestro primer estudio. La lección pasada estudiamos acerca del hijo de Salomón, Abiaín, y ahora nos toca ver el reinado de Asa. El reinado de Asa está grabado en Segunda de Crónicas, capítulos 14, 15 y 16. Y comienza la historia de Asa muy parecida a la historia de Abías. Y de hecho vamos a hacer unas comparaciones en lo que leemos en el capítulo 14 y lo que estudiamos de Abías en la lección anterior. Ojalá y se acuerden que, que Abías se enfrentó a una batalla y él hizo un discurso donde él habló, se nos hizo que su discurso era un buen discurso y que él habló de la razón que iban a ganar. Pero cuando reanalizamos su discurso y reanalizamos su reinado, nos dimos cuenta que en realidad él no estaba confiando en Dios porque Dios es bueno, estaba confiando en Dios porque él pensaba que él mismo era bueno, y que él estaba haciendo las cosas, los ritos religiosos como tenía que hacerlo, pero igual dependieron de Dios y Dios les dio la victoria. Asa también vamos a ver ahora que se enfrenta a una batalla y también vamos a ver cómo él depende de Dios y vamos a ver el resultado. Entonces vamos a comenzar hoy leyendo el capítulo 14. Vamos obviamente a tocar el 14, 15 y 16, pero vamos a leer el 14 nada más para empezar. Y no sé si alguien está dispuesto a habilitar su micrófono y ayudarnos con la lectura de Segunda de Crónicas, capítulo 14, por favor. ¿Puedo yo, Ñañito? Adelante. Soy el mismo de las 2 semanas anteriores, espero no ser cansado. Para nada. Adelante, Durmió, hermano. durmió Abías con su padre y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego, país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebrando imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley en sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que tenía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, que tenían escudos y entrezaban arcos, todos hombres diestros.
Y salió contra ellos Sera, etíope, un ejército de 1 millón de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Zapatá, junto a Maresa. Y llamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Dios, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa, el pueblo con el que estaba, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y los tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas, camellos, y volvieron a Jerusalén. Fin. Ok, muchas gracias, hermano. Ok, se acordaron ojalá de la semana pasada o el estudio pasado, hace 2 semanas, que el rey Abías entró a esta batalla también con números similares. Estaban, el enemigo tenía el doble de soldados que él, y él tiene este discurso medio largo, donde él más que nada se la pasa hablando de la maldad del enemigo y hablando de la bondad del ejército de él y del pueblo de él. Y si recordamos eso y lo comparamos con lo que dice Asa cuando está enfrentado en la batalla, y eso se describe en el versículo 11, es cortito, o sea, lo que dice Asa es muy corto en comparación a todo lo que dijo Abías. Pero Asa no habla del mismo. Y Asa, de hecho, tampoco habla del enemigo. Él solo apela a Dios. El versículo 11, clamó Asa a Jehová a Dios y dice: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna entre dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Y simplemente le pide ayuda. Dice: ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti. Y quiero que pensemos un poco en lo que él está manifestando de su carácter, ¿verdad? Y la forma que él realmente confía en Dios. Lo que observamos y lo que aprendimos de Abías es que él estaba confiado porque él había seguido las reglas. Y él estaba confiado porque su enemigo se había rebelado contra el pueblo de Dios. Y él estaba confiado porque pensaba que Dios estaba de su lado y de hecho Dios le ayudó. Pero Asa no habla de nada de eso. Él dice: mira, no me importa si soy fuerte ni si soy débil, para ti es igual, Dios, porque esta ayuda se trata de quién eres tú, no de quién soy yo. Y muchas veces cuando nosotros llegamos a Dios, pensamos que Dios nos va a dar lo que necesitamos porque nosotros lo merecemos, ¿verdad? O que Dios nos va a dar lo que nos toca porque nos toca, ¿no? Pero aquí no hay nada de eso en la actitud de Asa. Él simplemente le está diciendo: Dios, dependemos de ti y necesitamos que nos ayudes. Por favor, ayúdanos. Y la respuesta de Dios es que deshace a los etíopes, versículo 2. Ahora, todo eso es interesante e importante. Ahora, cuando regresamos a ver cómo describe el principio del capítulo, el reinado de Asa, porque casi todos los reinados se describen al principio del acontecimiento. Entonces, para cada uno de ellos te va a decir: ok, murió este rey, su hijo reinó en su lugar y su reinado duró tanto tiempo y fue un buen rey o fue un mal rey y hizo las cosas bien o hizo las cosas mal. En el caso de Asa, dice cosas
positivas, ¿verdad? Versículo 2 dice que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de su Dios. Y después nos da un listado de lo que él hizo. Y lo que él hizo en sus grandes logros tienen que ver con asegurarse que estaban sirviendo a Dios y sirviendo a Dios únicamente. ¿Por qué? Porque quita altares, quita lugares altos, quebra imágenes, destruye símbolos. Y no solo lo hace él, pero como líder, como rey que es, versículo 4, y mandó a Judá que busque a Jehová. O sea, es algo que un líder diga, yo voy a servir a Jehová, pero él también está animando a su pueblo a hacerlo, ¿verdad? Mandó a Judá que también busquen a Jehová, el Dios de su padre. Entonces, eso es lo que más o menos eh, eh, entra con la descripción del reinado de Judá. Ahora, nos dice algo interesante, nos va a decir más adelante que su reinado duró 41 años, pero el versículo 1 dice que tuvo 10 años de sosiego. Eso significa que tuvo también momentos no tan buenos en su reinado. Y eso es lo que nos toca ver en los capítulos que siguen, que son muy, muy interesantes. Vamos a avanzar al capítulo 15 para observar algunas otras cosas y después obviamente terminaremos con el 16. Pero cuando terminamos de leer el 14, ¿verdad? Las cosas suenan súper positivas. O sea, el comienzo del 14 habla del reinado que fue fuerte y cómo él edificó ciudades fortificadas y después describe esta batalla donde vence a los etíopes porque confía en Dios, ¿verdad? Dice el capítulo 15 que regresando de esa batalla, dice que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obedo, un profeta, y salió al encuentro de Asa. O sea, Dios le envía, después de que Dios le ayuda a ganar esta batalla, donde Asa simplemente confesó su necesidad de ayuda de parte de Dios, y demostró que dependía de él, Dios le envía un profeta. Y uno pensaría, si no conoceríamos la historia, uno pensaría que Dios le va a enviar un profeta para felicitarle. Para decir, oye, Asa, qué bien has hecho, estoy muy orgulloso de ti, te felicito por ser un rey tan bueno y por confiar en mí. Pero lo que nos vamos a dar cuenta es que eso no es lo que le dice el profeta. Mira el versículo 2 del capítulo 15. Salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Y si buscareis, serás hallado de vosotros. Mas si lo dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra. Díganme ustedes, ¿cómo ven eso? que, que Dios le manda decir a Asa y al pueblo a través del profeta. ¿Qué es lo que le está diciendo y por qué le está hablando así? Creo yo que está pidiendo obediencia para que el Señor esté con ellos. Y si no hay obediencia, pues el Señor no estará con ellos. Creo que es igual lo que nos pasa a nosotros ahora. Las bendiciones de Dios siempre tienen una condición, obediencia. Definitivamente, definitivamente es lo que está haciendo. Lo único que me llama la atención es que lo está haciendo después de que Asa se ha mostrado ser obediente. O sea, en todo lo que hemos leído de Asa, o sea, es algo, si Asa había sido rebelde y si Asa había confiado de dioses ajenos y si Asa se había portado mal,
Entonces Dios le envía un profeta, le dice, mira, pórtate bien, y si te portas bien, te voy a ayudar, como hizo con su abuelo, con Roboam. Roboam estaba equivocándose, Dios le envía un profeta y responde al profeta. Pero lo que me interesa aquí es que Asa le está yendo bien y se está portando bien, y Dios todavía le dice, pórtate bien. Todavía le dice, básicamente, síguete portando bien. Y cuando cabe, o sea, si Dios envía un profeta a hablar con alguien, tenemos que poner atención, porque Dios está comunicando con su pueblo. Y cuando Dios se comunica con su pueblo, no lo está haciendo porque le da cosquillas. O sea, Dios sabe lo que está haciendo. Y eso nos tenemos que preguntar siempre, ¿qué aprendemos de la naturaleza de Dios cuando Él actúa? Y aquí la acción de Dios es que Él está hablando a un siervo fiel, un siervo que ya confía en Él, y le está hablando fuerte para, podemos decir, recordarle o reenfatizarle que tiene que seguir adelante, tiene que seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y quizás lo que eso nos enseña a nosotros es que todos tenemos que reconocer que tenemos la tendencia de caer cuando cuando nos está yendo bien. Y si tenemos esa tendencia y Dios mismo la reconoce, por eso es que Dios, antes de que fracase Asa, le manda al profeta para decirle, oye, vas bien, pero no dejes de hacer lo que estás haciendo. Acuérdate que si me abandonas, yo te voy a abandonar. Acuérdate que si no sigues haciendo esto, no, no vas a poder contar conmigo. Hasta ahorita te ha ido bien, pero continúa en ese camino. Hermana Andrea, adelante. Hermanito Vicente, a mí me da, cuando leyó esto, me acordé de Apocalipsis, de los Efesios, o sea, de la primera carta, Mm, cuando estaban haciendo todas las cosas, lo hacían bien todo, pero le faltaba lo más importante, el amor a las cosas. O sea, todos lo hacían bien, pero le faltaba lo más importante, que todos lo estaban haciendo como de costumbre, pero no había amor a nada de lo que hacían. Es interesante pensar y de pura casualidad, estuvimos estudiando eso el miércoles aquí en casa, ah, de Efesios, porque sí, estaban haciendo bien las cosas, pero todavía necesitamos corrección, ¿verdad? Cuando estamos, lo que escribe Pablo en Primera de Corintios es que si estás bien parado, cuidado, para que no caigas, ¿verdad? Entonces es algo confiar en Dios, es algo depender de Él, como nos muestra Asa, pero todavía necesitamos ser recordados Mm. constantemente de seguir adelante y seguir haciéndolo como lo tenemos que hacer. Y en el caso de Asa, si seguimos leyendo, lo tomó muy bien. O sea, yo no tomo las cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy planeando hacer algo, para darte un ejemplo, para mi esposa, ¿verdad? Y ya tengo en mi mente que lo voy a hacer y ella me lo pide, pues me molesto, porque, pero ya lo iba a hacer, es lo que estaba pensando hacer y ¿por qué me lo pides? ¿Verdad? Y quizás nosotros también tendríamos una reacción así. O sea, Asa le pudiera haber dicho a Dios, pero ¿por qué me mandas el profeta para regañarme si ya estoy haciendo bien las cosas? Pero mira cómo reacciona. El versículo 8, capítulo 15, versículo 8, cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y las ciudades que había tomado de de la parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Y después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín y de Manasés y de Simeón. Entonces, fíjate, él está, no solamente se anima él, pero anima a su pueblo y anima a los vecinos, ¿verdad? Porque acuérdense que el reino está dividido.
Efraín y Manasés y Simeón, ellos están en el reinado del norte y algunos de ellos se están viniendo a él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dan cuenta, nos dice el final del versículo 9, porque se dieron cuenta que Jehová su Dios estaba con él. Entonces, su reinado, su influencia está creciendo, porque cuando Dios le habla, cobra ánimo y le echa pilas a la relación que él tiene con Dios. Se reunieron, versículo 10, se reunieron pues en Jerusalén el mes tercero del año, decimoquinto, del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová del botín, ¿verdad? De la batalla que ganaron. Versículo 12, prometieron solemnemente a buscar a Jehová. Ah, versículo 14, se juntaron a Jehová con gran voz de júbilo. Versículo 15, los de Judá se alegraron porque hicieron un juramento a Dios. ¿Ok? Y bajamos entonces hasta el versículo 17. ¿Ok? Bueno, el 16 también habla de cómo hasta su mamá la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen a Asera y destruyó la imagen. ¿Verdad? Versículo 17, entonces nos dice, con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Hay dos cosas interesantes ahí, ¿verdad? Y quizás suena algo confuso, pero si regresan al capítulo 14, versículo 3, dice que quitó los lugares altos del culto extraño, quitó los lugares altos, ¿verdad? Ah, lo menciona dos veces, que quita los lugares altos, pero ¿de dónde los quita? ¿Qué es lo que dice? Mira el versículo 5. Quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Y quizás no sepan qué es un lugar alto, ¿verdad? Pero no es para entender. Dios había dicho dónde y cómo le iban a adorar. Y para el pueblo de Dios, las instrucciones eran que iban a adorar en el templo, a donde él había puesto su nombre. Antes era el tabernáculo, y el tabernáculo se movía de lugar a lugar. Y cuando David quiso construir algo permanente, Dios no lo dejó a él, pero permitió que su hijo Salomón lo hiciera. Y cuando está ya construido el templo, en el templo, y solamente en el templo, es donde pueden adorar a Dios y hacer sus sacrificios y hacer lo que tienen que hacer ahí. Pero este pueblo decidió por su cuenta establecer lugares altos en cualquier cima, en cualquier lugar, donde ponían un palco, lo que sea, para a veces para adorar a Dios y a veces para adorar a otros dioses, a otros ídolos. ¿No? Entonces, esos lugares altos eran una mezcla de idolatría o de adorar a Dios como él no había autorizado. En cualquier forma, era algo que Dios no quería y no le gustaba. Y de hecho, cuando estudiamos de todos estos reyes, nos vamos a dar cuenta que sea el rey bueno o sea el rey malo, siempre reaparecen los lugares altos. Y cuando hay un rey súper bueno, puede decir, oye, este rey hizo todo bien, sin embargo, no quitó los lugares altos. ¿Ah? O en el caso de Asa, sí los quitó, pero los quitó de donde él tenía influencia. ¿Verdad? Entonces no vayamos a perder el detalle del capítulo 14, versículo 5. Él quitó los lugares altos de las ciudades de Judá. Pero mira quién se está uniendo a él. El 15:9. Él tiene seguidores 15:8 de Benjamín, 15:9 de Efraín, 15:8, 15:9 de Manasés, 15:9 de Simeón, de otras tribus. Y él no lo logra, él no tiene la influencia para quitar los lugares altos, de hecho, donde él ni es rey. Y es lo que dice el versículo 17, que los lugares altos no eran quitados de Israel. Acuérdense, Israel es el reinado del norte y Judá es el reinado del sur. Y en Judá logró quitar los lugares altos de las ciudades de Judá, pero ¿qué tal en el campo?
Y eso es algo interesante, porque aunque es un rey, y la segunda mitad del versículo 17 es bien importante, aunque es un rey que tiene un perfecto corazón, aún así, él no puede controlar lo que hacen los demás. Y nos gustaría decir, bueno, yo soy un buen rey, un buen padre de familia, un buen esposo, un buen papá, y yo necesito tener un corazón recto delante de Dios, y yo tengo cierta influencia. ¿Ah? Me hace pensar en Josué, al final de Josué, que él dice, yo y mi casa, pero él no se atreve a decir yo y todo el pueblo, porque él no puede controlar lo que hace todo el pueblo. Y de hecho, yo no puedo controlar ni lo que hago, ni lo que hacen en mi casa, a veces, ¿verdad? Pensamos que sí, nos quisiéramos tener más control y más influencia, pero básicamente lo que vemos de Asa es que aunque es un rey cuyo corazón fue perfecto todos sus días, eso no significa que todo el pueblo, todo el país, que todos los hijos de Dios también estuvieron bien delante de Dios. Ahora, esa parte en el 17 nos trae aún más confusión cuando llegamos al capítulo 16. Y ahora vamos a avanzar ahí. Um, no, antes de eso, vamos a recordarnos de algo bien interesante, ¿verdad? Y quiero pausar aquí para nomás hacer esto como hincapié otra vez. Um, Acuérdense del rey David, ¿ok? Cuando David fue hecho rey, ¿a quién reemplazó? A Saúl, ¿ok? Y cuando Dios le dice a Saúl que le va a quitar el reino, él le dice, esto es primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, que es lo mismo que cita Pablo en Hechos 13, es, voy a colocar un rey que tiene un corazón como el mío. ¿Ok? Él quita a Saúl como rey porque su corazón está mal. Y él va a instalar un rey que va a reinar como Dios quiere. Y lo que describe un rey que reina bien es su corazón. Ahora, eso es importante, porque, y esto ya lo observamos la semana pasada y antepasada, después de David, todos los reyes se comparan con él. Y no se comparan con David con su altura, ni con qué tan guapos eran, ni con cuánto dinero tenían. La comparación es siempre si tenían un corazón como el de David o no. Y de ahí en adelante, lo más importante en el líder del pueblo de Dios es el estado de su corazón. Se acordarán que hablamos en el primer estudio de Salomón, ¿verdad? Salomón era el más sabio, el más inteligente de Mm. todos, pero al final de su reinado dice que se casó con estas mujeres que voltearon y que volvió su corazón y su corazón ya no estaba dedicado a Dios. Cuando leemos de Roboam en el capítulo 12 de Crónicas, versículo 14, nos dice que él hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. En el estudio pasado leímos en Primera Reyes 15 acerca de Abías y también describe que su corazón era malo, que no tenía el corazón como el de David. Entonces, cuando nos conseguimos un rey bueno versus un rey malo, no es tan importante sus logros, no es tan importante lo que hizo o las batallas que ganó, lo que Dios está viendo, lo que Dios evalúa, el corazón. Y eso es importante no solamente con reyes en el Antiguo Testamento, pero con padres de familia, con líderes en la iglesia. ¿Verdad? Lo que Dios está viendo es el corazón. Y lo que dice de Asa es que tuvo un corazón perfecto todos sus días. Ahora, perfecto nos confunde a veces, porque a veces pensamos que perfección
es perfección. Pero acuérdate que en la Biblia perfecto significa maduro, completo, ¿verdad? Ah, era un corazón maduro, un corazón dedicado, un corazón entero, dedicado a Dios. Ahora, si piensas eso y si nos anclamos en el capítulo 15, versículo 17, nos va a dar un dolor de cabeza cuando leemos el capítulo 16. ¿Ok? Y nos va a tocar hacernos unas preguntas bien interesantes, ¿verdad? Ah, vamos a leer un poco. Dice que en el año 36, él reinó 41, en 41 años, en el año 36 de su reinado. O sea, ya había casi terminado su reinado. Sube Baasa, rey de Israel, contra Judá, otra batalla. Ahora, acuérdense, Asa, el reinado de Asa se describe con dos batallas. La primera en el capítulo 14 contra los etíopes, donde él dice, Dios, ayúdanos, y Dios le ayuda. Ahora, al final de su reinado, el enemigo vecino, los hermanos del norte, vienen contra él, ¿verdad? Y mira lo que hace. Versículo 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Benadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. Ahora, el padre de Asa fue Abías, que tuvo un corazón malo, y ahora él está imitando a su papá. Hace una alianza con los sirios. Um, Versículo 4, consintió Benadad con el rey, envió los capitanes de sus ejércitos, y cuando oyó Basa esto, versículo 5, cesó de edificar y abandonó su obra, y entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Rama la piedra de madera que, que Basa edificaba, y con ellos edificó Jeba y Mispa, o sea, le fue bien. O sea, dependió del rey de Siria y se salió del apuro de la invasión del, 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 del pueblo del norte. Mira lo que pasa, versículo 7. En aquel tiempo vino vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. O sea, Dios tenía otros planes. Para Dios le iba a dar victoria, no solamente contra Israel, pero también contra Siria. Pero como dependió de ellos, en vez de depender en Dios, mira lo que le pasó. Y le recuerda, mira el versículo 8, los etíopes, eso fue en el capítulo 14, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de caballo, con todo porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Ahora le envía un vidente y le dice, pero ¿por qué hiciste esto? Le envía otro profeta y le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Ahora vamos a brincarnos del 9 por ahora, porque vamos a regresar al 9 al ratito. Pero cuando le dice esto el profeta, el 5:10 dice que se enoja Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. Y el vidente todo lo que le dijo es que, oye, ¿por qué no confiaste en Dios? El 11, versículo 11 es más, he aquí los hechos de Asa, primeros y posteros, serán escritos en el libro de los reyes de Judá, de Israel, en el año 39, 3 años después de su reinado. Asa se enfermó gravemente de los pies, y mira qué triste, la segunda mitad del 12, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Después habla de su muerte y sepultura. Pero la historia de Asa es un poco triste, ¿verdad? Porque empezó tan bien.
sea, el capítulo 14, el capítulo 15, hablan de un hombre comprometido, siguiendo a Dios, confiando en Dios, dependiendo de Dios, y Dios lo salva y le. Ok, perdón, voy a terminar aquí desde el teléfono porque se murió el laptop. Pero la historia termina bien triste, ¿verdad? Porque va tan bien Asa, y su vida termina con estos dos, podemos decir, fracasos, ¿verdad? Donde no confía en Dios. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, y esto es lo que de veras nos complica el estudio de Asa, es cómo cuadramos el versículo 17 del capítulo 15 con estos dos acontecimientos en el capítulo 16. ¿Cómo cuadramos esa declaración de que tuvo un corazón perfecto todos sus días? Porque todos sus días suena como todos sus días, ¿verdad? No como todos sus días hasta que decidió no confiar en Dios. Y lo que es interesante para mí es que me toca preguntarme, ¿verdad? Cuando Dios ve mi vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Está viendo solamente la última decisión que yo tomo? ¿O está viendo el estado de mi corazón a través de mi vida? Y lo que me anima un poco de la historia de Asa es que todos podemos cometer eh, errores y a veces pensamos, bueno, vamos a cometer los errores cuando estamos jóvenes, pero aquí Asa cometió sus errores cuando estaba viejo. Pero si los errores se pueden perdonar del joven, pues ¿por qué no se pueden perdonar del viejito también? ¿Verdad? Ahora, eso es uno. El otro que se me hace interesante es que en realidad las, las fallas de Asa al final de su vida, quizás podemos decir que no eran pecado, porque de la forma que Dios lo redarguye cuando habla con él, es que son oportunidades perdidas. ¿Verdad? El corazón de Asa y tener un corazón perfecto ante Dios significa lo que describió antes, ¿verdad? Que no adoraba a otros dioses y que no dependía de otros dioses y que no adoraba a otros dioses y que no tenía lugares altos y que no tenía ídolos en su casa y cosas así. Entonces, quizás lo que nos tenemos que dar cuenta es que podemos estar, como observó Andrea hace rato, podemos estar bien eh, en nuestra relación con Dios, en nuestra religión, se puede decir. Podemos sanamente estar dedicados a servir a Dios y solo a Dios y olvidarnos en momentos de debilidad que Dios está ahí para ayudarnos también. ¿Verdad? Entonces, lo que no observo en el capítulo 16 es Dios decirle a Asa que su corazón está malo y porque no confió en él, entonces le va a castigar. No le dice eso, solo le dice, oye, pero ¿por qué no confiaste en mí? Yo estaba aquí para ayudarte. Me llama la atención también que en el capítulo 16 no describe que Asa estableció altares a dioses ajenos. O sea, no habla de Asa como habla de Salomón. Simplemente describe dos ocasiones que, al parecer, se le olvidó que Dios estaba ahí para ayudarle. Ahora, eso no es decir que está bien hacer eso. Pero lo que es decir es que a veces Dios nos trata más con lástima que con enojo y que con, con, con ira. Y si se nos olvida depender de Dios, no necesariamente es porque nos estamos alejando de Dios o apartando de Dios. A veces es simplemente porque se nos olvida que Dios está ahí para darnos la victoria. Y por eso quiero terminar hoy viendo otra vez el versículo 9, que me encanta este versículo. De hecho, este fue el versículo favorito de mi mamá.
lo citaba mucho, especialmente la primera mitad. Dice, porque los ojos de Jehová, entonces 16:9, contemplan toda la tierra. Mira lo que está haciendo Dios, está buscando toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. O sea, Dios le está diciendo a Asa, oye, tú tienes un buen corazón y yo estoy buscando cómo trabajar en tu favor. Y tú no me dejaste. Lástima para ti, Asa, lástima para ti. Mira lo que le dice. Locamente has hecho, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Locamente. ¿Verdad? Bien importante que no le dice, pecaste contra Jehová. No le dice, has perdido tu relación con Dios y ya te voy a quitar el candelero como a los efesios. Le dice, perdiste la cabeza, actuaste locamente. Y no sé si se acuerdan, pero cuando estuvimos hablando de Roboam, ¿verdad? Y hablamos de qué malo era como rey, en el capítulo 11, versículo 23 de Roboam, dice que actuó sabiamente. ¿Verdad? Entonces, un rey malo puede actuar sabiamente. Pues si un rey malo puede actuar sabiamente, entonces también es razonable que un rey bueno puede perder la cabeza. Un rey bueno puede actuar locamente. Y es exactamente lo que vemos aquí con Asa. Ahora, eso no es sugerir que todos actuemos locamente y tampoco sugerir que dejemos de confiar en Dios, pero simplemente reconocer que tenemos la capacidad, ¿verdad? Aunque estemos haciendo todo lo que Dios pide de nosotros, aunque estamos sirviéndolo y siguiéndolo como lo tenemos que hacer, que todavía podemos olvidarnos que Él también está ahí para apoyarnos y para sostenernos y para favorecernos. A veces pensamos que tenemos que sufrir porque somos cristianos. A veces pensamos que nos tiene que ir mal porque estamos sirviendo al Señor. Y se nos olvida que Él está ahí para ayudarnos. Y lo que le está diciendo aquí a Asa es que yo conozco que tu corazón es perfecto. Y yo he estado buscando oportunidades para ayudarte y fortalecerte y mostrar mi poder para tu favor. Y no me dejaste. Y eso más que nada me da lástima para Asa. Yo estoy confiado que lo que el texto dice del corazón de Asa es verdad, ¿verdad? Capítulo 15, versículo 17, su corazón estaba bien. Dios todavía lo evaluó, capítulo 14, versículo 1, 2 y 3, como alguien que hizo lo bueno y recto ante los ojos de Jehová. Pero aún así, y si hoy día tú y yo estamos actuando y viviendo rectamente, aún así podemos meter la pata y actuar locamente, olvidándonos que Dios también nos quiere beneficiar, nos quiere bendecir, nos quiere ayudar. Y a veces es lo más natural confiar en los médicos o en los ejércitos o en el dinero o en cualquier cosa y se nos olvida, no abandonando a Dios, se nos olvida que Dios también nos quiere ayudar. ¿Comentarios, preguntas, observaciones? Hermano Vicente, yo me acordé de algo que usted dijo, porque nosotros tenemos un hermano que se llama Vicente. Bueno, él tiene problemas de repente psicológicos y eso. Y siempre habla. Y el otro día, como estaban buscando unos muertos que acá salieron, él viene y me dice, estábamos en la iglesia, me dice, deberían buscar esa medium para ver si lo encuentran. Entonces yo le dije, perdón Vicente, el cristiano no busca medios, el cristiano busca a Dios. Ah, sí, pues de veras.
se fija un ejemplo así, Claro, como que a veces, como acá, como él no lo buscó, pero buscó los médicos, como el error que hizo Saúl, en vez de buscarlo él, buscó la mujer. Son cosas que a lo mejor pasa. Bueno, Saúl era malo, tenía un corazón malo. claro. Pero a veces los cristianos yo creo que pasan por esas cosas como de imaginar que hay algo mejor que Dios. Y no, no hay nada mejor que Dios. No, Hermano Vicente, dígalo. yo estaba pensando y me hizo reflexionar. La clase de ahora, como las dos anteriores, ha sido especialmente para mí de meditación y de reflexión, pensando en Deuteronomio 8:2, lo que le dijo al pueblo, estos 40 años por donde te ha traído el Señor para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. Yo, vengo saliendo de una operación bien difícil y bueno, perdón. Está bien, hermano. Dígale. Y me acordaba de, como usted dice, no es tanto como comenzamos, sino cómo terminamos. Y lo que el mismo David en su Salmo 51 verso 17 dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Ah, Gracias, hermano. eso es cierto. Y eso es verdad. También el ejemplo de David es bueno, porque David, que tenía el perfecto corazón, también se equivocó, ¿verdad? También cometió errores. Y esos errores no son imperdonables, no son imperdonables. Pero lo que es fuerte es perder la ventaja de tener a Dios a tu lado. Y no tener a Dios a tu lado porque lo abandonaste siguiendo otros dioses es algo. Pero no tener a Dios a tu lado porque se te olvidó pedirle ayuda, eso es una lástima. Es una lástima. Adelante, Iván. Sí, me llama la atención ahí el enfoque del corazón, ¿va? Y aquí veo yo dos etapas, la juventud y la fidelidad. Asa buscó a Dios, quitó ídolos, hizo pacto y su corazón fue perfecto. Y me gusta la palabra en la dedicación, pero la vejez y el fracaso. Asa dejó de confiar, se enojó con la corrección, porque veo yo que él se enoja y Sí, no busca al Señor en su enfermedad. Prácticamente es una de las cosas que yo veo que no sé, no sé por qué los años nos dan como que somos cascarrabias. Más Dios dice el que no fuera como el corazón de un niño y no puede entrar al reino de Dios. Y ahí yo lo veo clarito, Jesucristo lo dijo. Entonces nosotros tenemos que buscar esa forma de actuar como Jesucristo lo dio. Pues vemos ese ejemplo de acá. eso. Entonces yo tengo una gran enseñanza. Dios busca corazones íntegros, maduros y dedicados, que dependan de Él siempre y no solo al inicio, que es lo que nosotros debemos lo veo yo como un ejemplo acá en este caso de Asa. El Señor les bendiga. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí para hoy y continuamos entonces, si Dios quiere, pueden leer los siguientes capítulos del reinado de Josafat para estudiar eso la semana que viene, si Dios quiere. ¿Ok? Y no puedo ver quién está conectado porque estoy en mi teléfono. Quién Chamito, se, quién Chamito se- está ahí. Ah, Chamito, ok, Chamito. La oración final, por favor.
Amén. Vamos a orar, hermanito. Señor nuestro Dios, te damos muchas gracias por hablar a nuestras vidas en esta hora. Gracias por la palabra que hemos escuchado. La atesoramos y la tomamos para cada uno de nosotros. Perdónanos si en algún momento nos hemos comportado como Asa, si no hemos acudido a ti o si tomamos decisiones muchas veces sin tenerte en cuenta. Perdónanos, Padre, si a veces se nos olvida que nuestra vida no depende de nosotros, de nuestras fuerzas, ni de nadie más, sino que nuestra vida está en tus manos, Señor. Gracias, Padre, porque vemos también tu misericordia en el ejemplo del rey Asa y nos hace pensar, Padre, que tú eres un Dios siempre bondadoso, Señor. Gracias por Vicente, por todos los presentes. Síguenos acompañando y sigue fortaleciendo nuestras vidas cada día a través de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y te damos gracias y te pedimos estas cosas. Amén. Amén.